¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita con. Hoy, como todos los martes, la cita es con la Fundación Forjando Futuros, que maneja el tema de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en procesos de restitución de tierras, acompañamiento en el tema de reparación de las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Nos acompaña, como siempre, Ana María Cadavid, comunicadora de Forjando Futuros. Ana María, buenas noches. Muy buenas noches, Germán, para usted, para todos los televidentes, las personas que nos están viendo en este momento y, por supuesto, también para nuestros invitados del día de hoy. Los invitados, pues comenzamos con Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, que nos acompaña también cada 8 días aquí en Citacón, y en esta oportunidad tenemos otro invitado, Jaime Zapata, defensor del pueblo del departamento de Antioquia. Hablemos un poquito de quién es el defensor del pueblo, Ana María. Pues quisimos invitar, Germán, y todos los televidentes al defensor del pueblo de Antioquia, porque como ya lo hemos dicho en los programas anteriores, estamos hablando de líderes sociales asesinados puntualmente en el departamento de Antioquia, y por eso estamos trayendo personas expertas o que hacen parte de instituciones que tienen que ver con este tema. Jaime Zapata Ospina es defensor del pueblo desde el 17 de enero del año 2017, es decir, que lleva ya 2 años en este cargo, ya lo conoce muy bien, y es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. También ha fungido como diputado de la Asamblea Departamental. Incluso ya también Germán ha sido presidente de esta misma institución y por eso lo tenemos el día de hoy. Pues quiero que comencemos, Ana María, aclarándole a los televidentes un poquito sobre esa labor que hace la Defensoría del Pueblo. Bienvenido al programa, Defensor, y cuéntenos, por favor, ¿qué es la Defensoría del Pueblo y qué es lo que hace? Muchas gracias pues para todos ustedes, muchas gracias por la invitación, la grata compañía del amigo Gerardo Vega, un hombre conocedor como el que más de toda la problemática de derechos humanos en nuestro departamento. La Defensoría del Pueblo, una figura muy importante que la creó la Constitución de 1991, que el Estado le entregó ese derrotero en la protección, en la promulgación y sobre todo en la exigibilidad de los derechos de las personas cuando han sido vulnerados en sus derechos por autoridades del Estado. Es la entidad, digamos, rectora del nivel nacional que tiene esa competencia. Nosotros hacemos parte del Ministerio Público, la Procuraduría, las Personerías y la Defensoría del Pueblo. Se hizo una gran reforma que primero la Defensoría pues era subordinada a la Procuraduría General, pero a raíz de una reforma constitucional ya se le dio total autonomía a la Defensoría del Pueblo. Nosotros cumplimos un papel fundamental en la prevención y protección de los derechos humanos de la población civil. Defensor, ¿podríamos decir que la Defensoría del Pueblo puede cumplir algunas funciones judiciales o incluso disciplinarias? ¿O qué realmente hace la Defensoría? Si yo estoy en riesgo como líder social, ¿qué puede hacer la Defensoría por mí? Bueno, es muy buena esa pregunta porque la verdad nos confunden mucho. Y es porque la verdad pues la comunidad no sabe, ¿cierto? La Defensoría no tiene facultades ni disciplinarias ni judiciales. Las disciplinarias las tiene la Procuraduría y las judiciales pues las tiene pues la Fiscalía y la rama judicial. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, la persona cuando está en riesgo, nosotros atendemos todo este tema, por ejemplo, los desplazados, que vivimos todos los días con este problema que le rompe el corazón a uno porque ahí hay niños, hay ancianos. Nosotros lo que hacemos es el acompañamiento a todas estas familias de desplazamiento, enrutamos con las autoridades para que logremos primero pues, la protección a la vida primero de esas personas y lograr que esas personas por lo menos estén en unos lugares seguros mientras se restablece la tranquilidad del territorio de donde fueron desplazados. Nosotros lo que hacemos es una función preventiva a esos temas, como que usted menciona, a desplazamientos forzados, a asesinatos de líderes sociales, en fin, a muchas cosas
que nosotros hacemos. O sea, la Defensoría cumple un papel social supremamente hermoso que es en todo. O sea, nosotros aquí nos podemos quedar toda la noche hablando de todo lo que hace la Defensoría en pro de la población civil. Hablemos precisamente, defensor y Gerardo, del tema de los asesinatos de líderes sociales, que es lo que nos preocupa a todos y que hemos venido hablando durante estos programas de Cita Con. Rápidamente, bueno, nos dicen que tenemos que ir a la pausa, vamos a dejar el tema ahí pendiente. 31 líderes sociales asesinados en el departamento de Antioquia durante el año 2018 y ya van 5 en el año 2019. Vamos a saber ahora, después de la pausa, por qué es que están asesinando a nuestros líderes sociales en el departamento de Antioquia. Una pequeña pausa y volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Cita Con y como todos los martes a las 7 de la noche, la cita es con los defensores de derechos humanos, los líderes sociales, las víctimas y la Fundación Forjando Futuros, por supuesto, que acompaña a todas estas personas en estos procesos de restitución de tierras, de reparación y acompañamiento también en la protección de los derechos. Y les decíamos a ustedes que nos acompaña hoy también Jaime Zapata, defensor del pueblo del departamento de Antioquia. Y antes de la pausa, habíamos dejado una pregunta allí, pendiente de respuesta. 31 líderes sociales asesinados en el departamento de Antioquia durante el año 2018 y en 2019 ya van 5. La pregunta es, ¿por qué los están matando, Gerardo Vega? Bueno, hay unas explicaciones que han dado estudiosos de este fenómeno a nivel nacional, tema de la gente vinculada a tierras, tanto en sustitución de cultivos ilícitos, minería, medio ambiente, luchas por las aguas, restitución de tierras y sustitución de cultivos ilícitos son como las causas y liderazgos comunales. Es lo que dicen los analistas y los observatorios sobre el tema de derechos humanos. ¿Ustedes coinciden con eso? Coincidimos con eso, pero además queremos agregar un elemento, 2 elementos más. Uno, generalmente es personas que han apoyado el proceso de paz, el acuerdo de paz del gobierno y las FARC, que promovieron esos acuerdos, que los incentivaron, que promovieron y que ayudaron a que esos acuerdos se dieran en las regiones. Y 2 más, que hay un Estado débil, un Estado que no tiene capacidad para doblegar o que no tiene interés en desvertebrar las bandas y grupos paramilitares en las regiones del departamento y a nivel nacional. Y esto lo decimos con toda claridad porque es que las élites regionales generalmente tienen compromisos de poder económico con mafias, con minería o con temas de tierra. Recordemos que en el departamento y a nivel nacional la concentración de la tierra es uno de los países de mayor concentración de la tierra en el mundo. Muchas tierras en pocas manos. Muchas tierras en pocas manos y mucha gente sin tierras, o con tierras que no son de calidad o tierras insuficientes. Eso hace que esas luchas se presenten y esas personas, además, los que tienen el poder económico regional generalmente, patrocinan, apoyan, fomentan, financian a quienes están en el poder político. A senadores, a representantes de la Cámara, a gobernadores y a alcaldes. Y entonces se hace mucho más difícil para la institucionalidad poder desvertebrar esas bandas. Uno quisiera que las instituciones públicas aquí, la primera obligación sea proteger la vida de la gente, garantizar la vida de sus habitantes. Sea alcalde del municipio más pequeño o sea alcalde de la ciudad más grande, el principal deber es ese. El principal deber de los gobernadores es ese, garantizar la integridad de la vida de la gente. Pero eso parece que no ocurriera en ninguna parte del país. Poco se le escucha hablar a los gobernadores, a los alcaldes del tema. Piensan que es un problema del orden nacional. No, es de sus habitantes, de la gente que vive en su municipio, en su territorio, en su vereda, en su cuadra, en su barrio. Debería ser la principal preocupación de los gobernantes. A propósito de eso que está mencionando Gerardo, defensor, ¿qué podemos decir desde la misma Defensoría del Pueblo con el tema de los alcaldes y gobernadores? ¿Sí están actuando? ¿Cómo se articulan con entidades como la suya? Bueno, mire, todos los martes yo asisto a consejos de seguridad donde donde lo dirige el señor gobernador, donde participamos todas las entidades, la fuerza pública y pues el Ministerio Público.
y allí pues cada 8 días se plantean todas las situaciones que pasan pues en las que están pasando en nuestros territorios, ¿cierto? Desde el asesinato de líderes, el problema que dijo Gerardo que lo vivimos a diario, el tema de la minería ilegal, el tema del microtráfico que tiene muy aporreado nuestros municipios. Y yo pues como Ministerio Público pues constantemente le estamos exigiendo a las entidades, en este caso entidad territorial como es la gobernación, también he tenido espacios con el señor alcalde y esa es una de nuestras misiones, es estarles requiriendo a las autoridades para que de una manera preventiva, ¿cierto?, se eviten como asesinatos de líderes sociales y se eviten los desplazamientos forzados, el reclutamiento infantil, en fin, muchos casos. Yo creo que en eso, pues particularmente digo que en Antioquia nosotros estamos muy bien articulados, todas las entidades públicas, con la fuerza pública en el tema de la protección de derechos humanos. Lo que pasa es que lastimosamente hay que decirlo, es tanto los problemas a cada minuto que suceden en nuestro departamento que la verdad a veces como que no somos capaces de tener un manejo integral de las situaciones que se presentan en nuestro territorio. Defensor, usted habla de una articulación con las entidades institucionales, es decir, con gobernación, con alcaldía, todo, sí. Pero permítame, le pregunto por esas organizaciones sociales que muchas de ellas han tenido algunos reparos con el tema de la Defensoría. ¿Qué decirles? Bueno, con la Defensoría, con los líderes sociales, pues se presentó un pequeño el año pasado, pues de una reunión en la cual pues yo solamente les solicité a ellos que cuando se asesinaran un líder social, pues o una persona de esas características, pues que primero, ¿cierto?, verificáramos bien si era realmente pues la persona, ¿cierto? Yo respeto mucho, el trabajo de ellos es un trabajo muy valiente, que son personas que prácticamente son personas a pie, frente a una situación que vivimos de violencia tan grande. Desprotegidas muchas. Desprotegidas la mayoría, para decir todos. Entonces en eso pues, hubo un pequeño inconveniente, pero ya eso está superado. Yo trabajo con ellos en el proceso de garantías, porque es que nosotros somos, de sangre hermanos, en el sentido de que la misma labor que ellos hacen, pues es la labor que nosotros hacemos. Obviamente uno está dentro de la institucionalidad y ellos pues están dentro de unas ONG o unas organizaciones que son organizaciones que prácticamente pues yo las aprecio mucho porque, como te digo, son personas a pie, que no tienen muchas veces ni mucho respaldo del Estado, sino que lo hacen porque lo quieren hacer. Yo quisiera decir algo sobre el tema institucional. Es insuficiente, es completamente insuficiente, porque ya hay 3 muertos más en lo que va del año, y el año pasado fueron 31 asesinatos más. 5 ya. Entonces es completamente insuficiente. Que haya articulación, que haya reuniones, que se reúnan el alcalde, el gobernador, las instituciones, la fiscalía, la procuraduría, pero el hecho es que no está sirviendo, porque a la gente la siguen matando. O sea, no está funcionando. Si funcionara uno diría, pues muy bien esa articulación, pero si siguen los asesinatos es porque las medidas que se adopten, así sean a diario o cada 8 días, no están dando donde es, no aciertan en la solución. Y yo creo que desde la sociedad civil debemos emprender una campaña para que haya audiencias públicas, para que la Defensoría, que es la garantía y a quienes pueden acudir los líderes sociales, convocar a esas audiencias públicas y que la Fiscalía y las autoridades públicas digan qué pasó con esos asesinatos, qué pasó en el tema de impunidad. ¿Cogieron a los que fueron? ¿Buscaron los responsables? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuántos de esos han sido condenados? ¿Cuáles tienen resultados ciertos? Pero que sean audiencias públicas, que la Defensoría invitara a audiencias públicas con las comunidades afectadas, En el municipio tal hubo asesinato, tal, pues venga, reúnanse las autoridades que tienen que ver con el tema. No puede ser solamente en el piso 12 de la gobernación, que se reúnan las instituciones. A eso hay que ponerle la cara, hay que darle la cara a la sociedad. Que vayan para a los territorios. Que vayan a los territorios y se explique allí. Muy bien. Explique, bueno, en qué va la investigación. Y eso se puede, señor Sería muy defensor, bienvenido de ahora en parte de la adelante. Defensoría que se hiciera. No, es Yo que, le voy a hecho, pedir, sí. perdón, Ana María, al defensor que nos regale un segundito. Ya tenemos que ir a la pausa, pero ahí está, después de los comerciales, la respuesta a esa inquietud que nos tendrá usted. Ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa en Cita Con, había una inquietud para el defensor del pueblo. Gerardo Vega fue muy enfático en decir, de nada sirve que se reúnan las instituciones a analizar los casos de asesinatos de líderes sociales si no se toman medidas donde deben tomarse, ir hasta los terrenos y evitar que se sigan presentando estos asesinatos. El defensor del pueblo iba a hablar sobre el asunto y aquí está el espacio para que usted acote a lo que deja Gerardo Vega. Mira, Gerardo tiene razón. O sea, nosotros tenemos que pensar en una forma preventiva. Mire, yo le planteaba ahora a Gerardo y lo que yo he planteado en las reuniones del Consejo de Seguridad, le he pedido a la Fiscalía General de la Nación, creemos un cuerpo élite donde participen la Fiscalía, donde participe la Fuerza Pública, donde participe la Procuraduría, participe la Defensoría, que cuando nos asesinen un defensor, un líder social, que sea un cuerpo especializado que investigue inmediatamente y que dé resultados. Para mí, como defensor del pueblo, es la forma como podemos restar esa racha de asesinatos de líderes, ¿cierto? Pero sabemos que en nuestra estructura de Estado nos asesinan uno y entonces por ahí al año o a los 2 años se viene de pronto a decir que fue asesinado por este o por... Entonces, si hay un cuerpo especializado que asesina a un líder, inmediatamente como un cuerpo de reacción se investigue y se diga qué fue lo que pasó y se capturen a quien lo asesinaron, con toda seguridad eso tiene que terminar. Pero a mí lo que me duele es que el asesinato de líderes sociales parece matemático. Sí, solo cifras. Entonces cifra, entonces hasta yo a veces pues me pregunto, entonces bueno, el año pasado fueron 25, ahora llevamos 5, o fueron 31, llevamos tanto. Yo creo que eso, o sea, lastimosamente uno como dice, bueno, esto es un juego matemático. Entonces, lo que no me gusta a mí es que, por ejemplo, no, es que el año pasado, este año vamos muy bien porque a esta fecha de hoy solamente llevamos 5 cuando el año pasado, ¿cierto? Habían asesinado 10. Entonces, tendría que ser 0. A mí esas cifras matemáticas me duelen y pues como Defensoría del Pueblo yo no estoy de acuerdo con eso, porque es que esa matemática no podemos decir, entonces que es muy buena gestión porque entonces se redujo en un tanto por ciento en comparación con el año pasado. No, esas cifras no tienen por qué jugar. Es que tenemos que manejar en una sociedad civilizada, es que, como dice, ni uno más, y ni uno más, porque si no, este año, mire, este año llevamos 5 líderes y seguirán las cosas si no le ponemos de frente el tema de la preocupación por el gobierno nacional. Vivimos unas situaciones muy complejas en cada una de nuestras subregiones. Gerardo lo decía ahora. ¿Por qué los están matando? ¿Por qué los están asesinando? Es una sociedad que sabemos, es una sociedad intolerante, es una sociedad que frente a unos acomodamientos de grupos al margen de la ley en ciertos territorios, entonces si alguna persona se opone a que haya microtráfico, se opone a que haya cultivos ilícitos, pues esa persona la tienen que sacar del camino y ahí es donde nos asesinan a estos líderes sociales. Estorba a esas personas, Sí. se vuelven incómodos. Claro, se vuelven incómodos. Antes de que Ana María haga su pregunta, yo me quiero referir a eso que usted estaba diciendo, defensores. A veces nos da la impresión, y con Gerardo lo hemos hablado, de que si son líderes sociales son como unos muertos de otra categoría que no son tan importantes como si asesinan a un líder político, asesinan a un personaje de la sociedad, es decir, como que los líderes sociales no fueran tan importantes. Sí, es un tema que yo también lo tengo en Transversoría como una crítica frente a los organismos del Estado, porque cuando se asesina a un líder político, que también es un líder social. Claro. Sí, Un claro. líder social, pues nosotros trabajamos. Entonces, pues muchas veces observamos que si no es inmediatamente a las 2 horas o a la hora y se presentan problemas de comunicación, presentan los capturados de ese líder político. Yo quisiera que eso mismo ocurriera con un líder social de calle, a pie. Hay mucha impunidad.
Total. Yo quisiera plantear que ahí hay unas cosas que son de carácter posterior, lo que hemos dicho. Las audiencias públicas que hemos dicho, para que se dé explicaciones qué pasó, cómo sucedió, dónde sucedió y quiénes son los responsables. Pero que las autoridades vayan y expliquen, la fiscalía, por favor, explique, el gobierno departamental, expliquen qué están haciendo y quiénes son los responsables. Y en materia preventiva ya también el defensor lo ha dicho, hombre, tiene que haber un cuerpo de élite especializado. Yo recuerdo cuando se empezó la ley 975 del año 2005 de Justicia y Paz, el departamento y la ciudad de Medellín ponían recursos para ese proceso, para habilitar a los fiscales, para que tuvieran un grupo técnico, para que tuvieran unas adecuaciones dignas de su trabajo aquí en la propia fiscalía. Acondicionaron tecnológicamente esos espacios. Bueno, lo mismo hay que hacer con los líderes sociales. El departamento tiene que definir presupuesto para ayudar en la investigación a las autoridades competentes, a la defensoría, a la fiscalía. La alcaldía tiene que poner recursos para eso, porque el principal tema para detener el asesinato de líderes sociales, la principal forma de detenerlo, ¿cierto?, es que no haya impunidad, que quienes lo hacen cumplan la sanción que se debe cumplir, que sean capturados y las bandas desmanteladas. Si no, van a continuar en las mismas. Ya rápidamente, porque se nos acaba el programa Defensor, ¿qué pasa en el posconflicto ahora con todos los excombatientes? Ellos también entran en categorías de líderes sociales porque pasaron a ser líderes políticos. ¿En qué situación están? Bueno, es un tema que nos ha golpeado mucho los analistas. Pensamos en el posconflicto. Recordemos que gran parte de esta problemática que estamos viviendo en las subregiones es el tema del posconflicto. Posconflicto sabemos que no hubo organización, no hubo planteamientos en el tema del posconflicto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los excombatientes sabemos que pues, han asesinado a muchos. Aquí en Antioquia que han asesinado muchos. Yo creo que se maneja una cifra como de 40 o 50 excombatientes que han asesinado. Esas personas salieron prácticamente, muchos de ellos, yo participé con muchos de ellos. Discúlpeme, defensor, que se nos acaba el tiempo, pero hay un plan especial para ellos, o sea, ¿ellos dónde pueden acudir o qué está pasando con ellos en particular? Bueno, eso es un tema que lo están pues manejando el gobierno nacional, de exclusividad de ellos, ¿cierto? Lo que estamos haciendo nosotros como Defensoría es que en estos sitios, lo que llamamos pueblos, que eran zonas territoriales ahora, que son espacios de capacitación, nosotros como Defensoría estamos con nuestros defensores comunitarios acompañándolos. Pero ya en cuanto a decisiones de fondo, realmente es una competencia del gobierno nacional. Bueno, pues muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Jaime Zapata, defensor del pueblo de Antioquia, igualmente a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. Queda en la mesa, eso sí, la propuesta de este cuerpo de élite. Esperamos más adelante tenerlo acá para que nos cuente en qué han avanzado al respecto. A ustedes los esperamos, por supuesto, el próximo martes a las 7 de la noche aquí en Cosmovisión, en Cita Con. Muchísimas gracias, Germán, y buenas noches. Buenas noches, Ana María. Antes de que nos despidamos, las personas que de pronto no puedan ver el programa en directo por el canal Cosmovisión, lo pueden seguir a través de Facebook. Ustedes entran a su cuenta y buscan Cita Con Cosmovisión y ahí pueden ver el programa en cualquier lugar del mundo que tenemos la señal en vivo. Feliz noche.